Santiago 1:22. Dice así la palabra: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, digan todos, oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y sobre todo guardarse sin mancha del mundo. Vamos a continuar enseñando sobre el oír, y en este caso, ¿qué clase de oidores somos? Con esa pregunta quiero llevarles en esta mañana para que descubramos qué clase de oidores somos nosotros. Si nos ubicamos en Romanos 2, voy a resumirle aquí este capítulo 2 de Romanos, voy a darle los puntos que son importantes en este capítulo. El apóstol Pablo en este capítulo hace una maravillosa exposición sobre el justo juicio de Dios, que es según verdad. Amén. Y en este juicio nadie tiene excusa, nadie puede excusarse ante el juicio de Dios. Pero Dios muestra también allí su benevolencia, muestra su bondad, muestra su gesed, su amor, ese amor en el cual guía al hombre para que se arrepienta. Pero el hombre le responde más bien mostrando la dureza de su corazón. Dios le muestra su bondad, pero en pago el hombre muestra la dureza de su corazón, y por tener un corazón endurecido se va a atesorar ira para el día de la ira, del gran juicio de Dios. Y allí en ese día Dios pagará a cada uno conforme sea su obra. Pero además de eso, el apóstol Pablo nos presenta tres clases de juicios allí en ese capítulo. Primero, los que serán juzgados por la ley escrita en sus corazones y testificada por su conciencia, es decir, antes de la ley. Esa es una clase de juicio. Y está el segundo juicio, que será, Dios lo hará a través de la ley. Cuando vino la ley, al hombre le fue mostrado el pecado, el error donde estaba. Y el tercer juicio será entonces a través de este evangelio, del glorioso evangelio. Si nos ubicamos allí en el versículo 13, por favor, de Romanos 2:13, dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios.
Amén. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Si parafraseamos a Pablo, lo que él quiso decir es: oír el evangelio no justifica a nadie. O oír la palabra de Dios, o la ley si usted quiere. Pero sí al que la oye o lo oye y lo pone o la pone en práctica. El domingo les estuve enseñando acerca del oír, amén, de todo lo que en sí encierra esa expresión, el oír. Por eso el domingo pasado estuve enseñando: mis ovejas que oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Gloria al Señor. El jueves estuve hablando de la nostalgia de Dios por el pueblo no haber dado oído a su palabra. Ese dolor que Dios sintió en el Salmo 81 e Israel no le quiso a él, no le amó, y Dios se lamentó en ese momento porque su pueblo no dio oído a su voz. Pero hoy quiero entonces llevarlos para que nos ubiquemos en los tipos. Les voy a enseñar 6 tipos de oidores que hay, o no que hay más, pero voy a sacar 6 por ahora. Y yo creo que con 6 tenemos, para que nos ubiquemos y descubramos qué clase de oidores somos hoy de la palabra del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Demos alabanzas a Dios. El primer tipo o clase de oidor que nos habla la palabra, o que tengo aquí en la palabra del Señor, está en Santiago 1:25. Si quieren me acompañan. Aleluya. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta la ley perfecta, la de la libertad, y no persevera en ella, sigan, no siendo oidor que olvidadizo. Si quieren tachar ahí, subrayen. Ahí tenemos el primer tipo de oidor. Amén, según ese texto. ¿Cuál es? El oidor olvidadizo. ¿Y qué es ser olvidadizo? ¿Qué es ser olvidadizo? ¿Ah? Para ustedes, ¿cómo? Bueno, gloria al Señor. Bueno, es ese tipo de persona que oye sin prestarle la debida atención, en este caso a la palabra del Señor. Quizá se encanta con escuchar, amén, con oír lo hermoso que es la palabra, pero luego termina el momento, se va, se olvida y su vida sigue en las mismas. Amén. Estuvo allí, se encantó por un momento, se fue y todo volvió a la normalidad, olvidando lo que Dios le dijo. Aleluya. En los tiempos de Ezequiel, el capítulo 33, pasó eso. Y Dios le dijo: mira, los hijos de Israel vienen a ti como mi pueblo. A decir, vamos a ver qué palabra de Jehová hay. Vamos a oírle. Porque tú eres un cantor, un cantante, un hombre que usa bien la palabra y que es un poeta de amor.
Entonces encantas y el pueblo viene a oír. Vamos a ver qué dice Jehová. Y ellos se acercarán a ti, oirán la palabra y no la harán. Y no la harán, no la obedecerán. Porque ellos simplemente vienen y escuchan lo hermoso de la palabra. Las rimas, la poesía, la exhortación y todo, pero no lo ponen en su corazón. Pero cuando venga y viene ya, sabrán que hubo profeta en medio de ellos. Aleluya. Oidores olvidadizos, que sí vamos a oír, pero se quedan únicamente oyendo por el momento, pero sus vidas no trascienden con lo que oyen. ¿Por qué? Porque no le ponen el sentido, el corazón, amén, no logran aterrizar y bajar a su propia vida lo que han oído. El verbo se hizo carne, la palabra hay que hacerla carne en nosotros. Quien la oye no puede dejarla que se vaya, sino aterrizarla en la vida misma de cada uno de nosotros. Ese es el oidor olvidadizo. Si vamos al mismo capítulo y el verso 22, viene otra clase de oidor. Y vamos a leer allí. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Entonces hay una clase de oidor que ¿qué? Que se engaña a sí mismo. Amén. Que se engaña a sí mismo. Tengan en cuenta eso, engañarse a sí mismo. Esto es bastante complicado. Nosotros vivimos en una sociedad donde tumbar paga, para los que no conocen a Dios. Donde engañar, mentir y hacer toda clase de mal, pasando por encima del otro, eso es el común denominador. Pero eso es para aquellos que no conocen a Dios. Amén. Porque no creo que haya un tumbador aquí que conozca a Dios, ¿no? O engañador. Porque si lo hay, tiene que arrepentirse. Amén. Porque eso no va con lo que enseña la palabra del Señor. Y usted mira que hay personas que se jactan porque engañan a otros. Porque lo normal y lo natural es que alguien engañe a otro. ¿A cuánto nos han tumbado en algún momento? ¿O nos han engañado? Todos. Claro. O si no, vaya compre por ahí en el centro, va a buscar un artículo para que vea. O cualquier otra cosa. Y va a encontrar ese fenómeno. Que es creciente, que para acabarse pues tiene que conocer a Dios. Entonces esto es importante. Entonces cuando habla aquí que hay un oidor que se engaña a sí mismo, esto es muy triste. Que uno se engaña a sí mismo. Si otro le engaña, pues uno, bueno, al menos es más vivo, ese me engañó. Pero uno volverse a sí mismo y engañarse, eso es muy duro. Y esa clase de oidor, como dice aquí la palabra, miremos el verso que sigue, el que se engaña a sí mismo, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo, una metáfora para hablar de lo que el apóstol está diciendo. En un espejo su rostro natural. Ahí está el espejo. Y se va pasando por allí y se piensa entonces que en lo que refleja el espejo es lo natural, que es la esencia misma del ser. Y hay personas que se creen eso. Pero no es así. ¿Qué dice el texto? Porque él se considera a sí mismo y se va.
y luego olvida hasta qué color eran sus medias. A veces no le ha pasado que, venga, le hace una pregunta a uno, no mire, ¿de qué color son sus zapatos? Y uno, ¿cómo? O sus medias. ¿O de qué color está y está uno volando? Y se miró en el espejo. ¿Sí o no? Se observó, pero todo pasó y pensó que tenía todo bajo control. Esa es la persona, esa es la metáfora que utiliza Santiago para mostrar cómo es el oidor olvidadizo que no hace, que no agarra la palabra para hacerla, para relacionarla con su vida misma. Algunos teóricos para enseñar acerca de cómo uno va a fijar en la mente una idea, un nombre, un número o algo que le es difícil a uno. Bueno, relaciónalo con esto, con algo que te guste, con algo que tú veas que tenga relación, inmediatamente conecta allí eso. Y te va a ayudar para que tú en el momento traigas el recuerdo. Aún hasta los olores se convierten en un medio para uno recordar sucesos, cosas del pasado, cosas que pasaron muy atrás. Amén. Pero cuando llega un cierto olor, inmediatamente esa película vuelve otra vez. Si eso se hace, ¿por qué no buscar métodos, formas para uno oír la palabra y decir, bueno, ¿con qué relaciono esto que Dios me dijo para que yo no lo olvide y ponerlo en mi vida? Usted puede decir, no, es que yo ya soy viejo o es que yo no retengo nada. Nosotros tenemos una mente nueva. Amén. Y yo sé que los años desgastan. Sé que también por problemas hay muchas personas que no tienen esa capacidad de concentrarse, de concentración o de entender muchas cosas. Pero para eso yo les digo, tomen nota. Si usted toma nota, por joven o viejo que esté, lo que está escrito, escrito está. Allí usted puede volver, saque tiempo y vuelva a leer. Si no, pregunte, vuelva a preguntar. Amén. Y más la palabra del Señor, que es la esencia misma de lo nuestro. Amén. Si usted pregunta una y otra vez por cosas que son, ¿qué? Triviales. Y está preguntando y vuelve otra vez, ¿por qué no vuelve a preguntar acerca de qué trató la enseñanza? ¿Cuál fue el texto que se leyó en la iglesia? Yo quiero que me lo vuelva a repetir, hijo. No tengo, pero tú sí, ayúdame. Anótame. No sabes escribir, anótame. Amén. Háblame acerca de esto. Vuelve a repetirlo. Hay que rumiar. Aún el ganado, las vacas nos enseñan de esto. Amén. Hay que rumiar, comer el pasto. Amén. Y ellos vuelven con ese proceso que tienen esos estómagos, hasta que logran sacar todos los nutrientes. No coman entero. Amén. Yo estoy como pastor dispuesto a escucharle. Amén. A enseñarle. Gloria al Señor. No entiende algo, acérquese, me escribe, hágame una llamada si quiere. Ahí yo estaré para enseñarle. Y los hermanos que lo han hecho pueden decirlo. Con mucho gusto saco el tiempo y les enseño. Pero no se queden así. No sean oidores ni olvidadizos, ni se engañen a sí mismos pensando que con solo oír ya su vida va a trascender. Todo va a cambiar con solo oír. Se engaña uno a sí mismo. Vaya y venga que nos engañe una persona afuera, pero que nos engañemos nosotros mismos, eso sí es el colmo. Amén. Eso sí es el colmo. Y más colmo todavía que tratemos de engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Demos gloria al Señor. Demos gloria al Señor. Aleluya. Tengamos eso en cuenta. ¿Cuántos oidores van? Dos. Yo le estoy haciendo la pregunta a ver si están conectados. ¿Cuál sigue? 3. El oidor
duro de corazón. ¿Sí será que la Biblia hablará de esto? ¿Qué piensan ustedes? El oidor duro de corazón. ¿Cómo se describe esas personas duras de corazón? Desde la Biblia. Son aquellos que oyen a Dios. Dios les habla de muchas formas, de muchas maneras. Y no. Dios toma plastilina y le dice, mira esto aquí. Es así, les va ubicando todos los métodos habidos y por haber para que el hombre pueda entender. Y no se dan por entendidos. Dios muestra su gloria, no entienden. Dios los sana, no entienden. Dios los levanta, no, se endurecen. Miremos qué dice Hebreos, capítulo 3, versículo 7 y siguientes. Por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El hombre puede endurecerse. Amén. Toda persona, toda persona que oiga la palabra u oye la palabra, tiene la libertad de endurecerse. Amén. Pero viene la advertencia del Espíritu Santo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y luego va a llevar hacia el éxodo, hacia lo que le pasó a Israel en el Antiguo Testamento. Pone aquí el símil. ¿Cómo? En la provocación. Porque quien oye a Dios y endurece su corazón le provoca, lo enfrenta. Es ponerse en pie delante de Dios y decirle, no hago lo que tú me dices. No quiero moverme, no quiero hacer esto. Y es donde el Señor dice, porque mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque el hombre es carne. Amén. Fue lo que dijo el primer mártir de la iglesia, Esteban. Vosotros sois duros de corazón, incircuncisos de corazón. Habiendo oído, habiéndoles Dios hecho tantas cosas, no obedecen, tapan sus oídos para no oír. Y aquí se está hablando de la provocación. Quien oye a Dios y endurece su corazón y no hace lo que Dios dice, le provoca. Se le pone enfrente, lo enfrenta. ¿Y quién hay? Vivo. ¿Y quién puede permanecer? Alguien que se enfrente a Dios y lo rete. Le dirá el vaso al alfarero, ¿qué haces conmigo? Si el Señor es el Todopoderoso y nadie puede resistir su poder y su grandeza. Todos aquellos que se han levantado contra Dios, todos aquellos que han conocido a Dios, que han oído de Él y se han enfrentado a Él, han descendido al polvo. Aleluya. Para no levantarse para vida eterna. Así que quien oye a Dios y se endurece, se le enfrenta. Por eso esta advertencia para nosotros. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Qué pasó? Donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Primero tentaron y luego probaron, que es distinto probar y tentar. Me tentaron, me probaron. Y vieron mis obras 40 años. Mire
que la persona que oye y endurece su corazón ha visto la mano de Dios obrando. Por eso les hablaba de la plastilina, porque Dios utiliza muchos métodos, muchos medios para enseñar, para convencer al hombre, para mostrarle el camino. Israel tuvo esta oportunidad y Dios le está mostrando aquí la prueba. Y vieron mis obras 40 años, refiriéndose al éxodo, al desierto, cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto, cuando abrió el mar, cuando mandó el maná del cielo, cuando la roca, la peña, cuando mandó codornices, cuando la nube fue desplegada, de día nube y luego de noche fuego, cuando ellos estaban, cuando Dios se movía, el pueblo se movía, una cantidad de cosas, protegidos en el día del sol y protegidos en la noche de las fieras y del frío. Dios mostrando su obra, mostrando que Él es el proveedor, el protector, el providente, que Él siempre ha estado allí con su pueblo. Lo han visto sus obras, han visto su gloria. Tú también has visto lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho en tu familia, lo que Dios ha hecho con tu hijo, lo que Dios ha hecho con personas que tú conoces y te has endurecido. Sí. Por eso, oidores que endurecen, ponen su corazón como un diamante, como una piedra. Pero Él dijo: yo quito el corazón de piedra y pongo uno de carne. Y ya no escribiré mis leyes en una tabla fría, sino que las escribiré, aleluya, en vuestras mentes o corazón, para que me teman. Amén. Pondré mi espíritu en vosotros. No es concebible que Dios haga todo eso, que Dios ponga su espíritu en nosotros, que Dios haya hecho en nosotros lo que nadie ha hecho y nosotros nos endurezcamos cada vez que oímos más la palabra. Me probaron, me tentaron, aún viendo. Porque el que se endurece no puede arguir, no puede defenderse ante Dios diciendo: no, yo me endurecí porque no vi tu obra, porque no vi. Ya Isaías lo dijo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Ese es un lamento. Empieza con una poesía, pero Pablo en el contexto está mostrando que es un dolor que sintió el profeta. Y ese: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es decir, nadie lo ha creído. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sí, ha mostrado su gloria, se ha manifestado de una y de otra manera, pero no han creído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y luego en el contexto está: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Dios ha hablado. Nadie puede decir que Dios no ha hablado a esta iglesia. Nadie puede arguir que Dios no te ha hablado directamente a ti durante los años que llevas aquí en esta iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Si aquí ese texto es clave. Vieron mis obras 40 años y entonces viene la retribución. ¿Cuál es? Que sigue en el texto. A causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Vagar en el corazón. Endurecer lleva a que uno vague, a que uno transite de un lugar a otro sin tener un rumbo fijo, sin uno poderse ubicar espiritualmente, volando siempre. Se viene al templo, se viene a la iglesia, a otras cosas,
no a prestarle atención a Dios. Su mente está en otras cosas, pero su corazón, por eso este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y los quebranta más fácil el corazón cualquier cosa por ahí que la palabra misma de Dios. Y eso es triste. Nosotros como iglesia debe quebrantarnos la palabra. Debemos ser sensibles al llamado, a la voz de Dios. Hay gente que se quebranta viendo una novela, viendo cualquier cosa por ahí, pero Dios hablándole, entonces allí no. O se le quebranta porque una arepa se le quema. Por favor. No, lo llevo a ese extremo para que ustedes entiendan. Trivialidades. Pero lo que realmente debe quebrantarnos y hacer que prestemos atención, no. Y esto disgusta a Dios. Siempre andan vagando en su corazón. Cuando vengamos al culto, vengamos con todo nuestro espíritu, alma, cuerpo aquí, nuestra mente, todo lo que somos. Amén. Ese celular que usted usa por ahí a cada rato está chillando, por favor. Dios no te va a hablar a través de ese celular, te va a hablar aquí a través de esta palabra. No te salga a contestar una llamada cuando Dios te esté hablando. Aleluya. Sí, es que se ha sustituido. Y eso es una profanación y más adelante hablaremos de esto. En el culto a Dios. Hemos metido una cantidad de cosas que están profanando el culto a Dios. No han conocido mis caminos. ¿Cómo así que no hemos conocido sus caminos? Si Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No decimos pues que estamos con Cristo. Pues quien tiene a Cristo tiene su camino. Amén. Y Dios dice, no han conocido mis caminos. Claro, es que es verdad. Quien le oye y no hace, no vive, está divagando, no conoce el camino, está perdido, totalmente perdido en sus caminos. Y por eso Él ya se reveló como el camino. Y dije, yo soy la luz del mundo. Para los que están perdidos, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sigue retumbando todavía esa palabra para los que están perdidos, para los que están en medio de un laberinto y no saben qué hacer. Él se presenta como la luz, como el guía que puede sacar de cualquier laberinto. ¿Para qué seguir divagando si tenemos todo hoy para agradar a Dios? Todo. Miren, aquí hay libertad de culto. Tenemos varias versiones de la palabra. Usted puede tener una, otros tenemos más. Pero hay lugares en el mundo hoy que arrancan una hoja de la palabra. Luego se la pasan una semana a otro. Luego eso se la va pasando a otro y a otro porque no la tienen. Pero nosotros aquí la tenemos a la mano. Aquí podemos cantar, podemos alabar. Pero hay hermanos nuestros bajo tierra, aleluya, perseguidos allá, adorando al Señor, buscando, amén, cómo adoran al Señor con libertad y que se escuche en todas partes, pero no pueden hacerlo. Pero ustedes, aquí nosotros tenemos esa oportunidad. Tenemos esa bendición de oír la palabra de Dios, que nos la expliquen, amén. Pero despreciamos eso. Seguimos en nuestros propios deleites, formas y maneras de actuar, dejando la palabra de lado, endureciéndonos. Pero para el corazón duro, Dios tiene también, aleluya, la forma y la manera de ablandarlo. Miremos lo que dice el texto que sigue. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo.
No entrarán a la tierra prometida, porque la tierra prometida era una forma de reposo también. Esa es otra enseñanza, que hay varios reposos en la palabra. Y este es uno, entrar y descansar en la tierra. Gloria al Señor. Aleluya. También quien descansa en Cristo hoy, nuestro reposo no es un día. Nuestro reposo es Cristo y es un estado. Por eso, aleluya, nosotros no seguimos ni descansamos un día, porque Cristo nos ha traído reposo y nos ha traído el verdadero descanso. Quien le oye, descansa. Quien le oye y obedece, descansa. Amén. Quien no le oye, está fatigado, está sin paz, está totalmente en una situación muy difícil y compleja. Amén. Allí tenemos entonces al de corazón endurecido. Nunca alguien que se ha endurecido puede permanecer delante de Dios o cerca de Dios. Allí no entrarán al reposo. Queda un reposo para el pueblo de Dios, que únicamente entran aquellos que han creído en Cristo. Que esa es otra clase de reposo que tiene que ver con nosotros. Que descansamos de nuestras obras, del pecado, de la maldad, porque Cristo ya lo hizo todo. Por lo tanto, quien oye a Dios y reposa, tiene expedito el cielo un día para ir y estar con el Señor, para entrar allá. Pero quien se endurece no podrá entrar. Aleluya. Demos gloria al Señor. Seguimos con otro oidor. ¿Cuántos van? Tres. El oidor prudente. 4, amén. El oidor prudente. Busquemos Mateo capítulo 7, 24. Es la persona que después de oír, escuche bien, no deja nada al azar, sino que toma todo lo que ha escuchado de Dios, lo aterriza a su vida, lo pone en práctica. Amén. Teniendo en cuenta lo que Dios le ha dicho, haciendo un presupuesto. Amén. Mirando no solo lo que está allí, sino lo que puede venir después. Va a mirar el resultado, lo que en sí trae oír a Dios atentamente, con atención y cuidado. ¿Qué es lo que dice aquí el texto? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Es decir, hay un oidor prudente. Gloria al Señor. Yo creo que usted ya se va ubicando, ¿cierto? Bueno, yo en qué clase de oidor soy. Ese es el mensaje. ¿Qué tipo o qué clase de oidor soy? Eso que está diciendo, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Me está diciendo que el que oye y hace. Se compara a un hombre prudente, un oidor prudente. El que oye y hace es un oidor prudente. Que le tocó, llegó el momento, hay que edificar una casa. Y allí están los terrenos, diferentes terrenos. Escojan. Tienen la oportunidad de escoger. Amén. Pero él dice, bueno, si voy a construir una casa, yo tengo que saber lo mínimo. ¿Cómo puede sostenerse? Tengo que hacer un presupuesto. Tengo que mirar el terreno, cómo está, de qué manera, la durabilidad, lo que vendrá después para que pueda permanecer y estar. Entonces, el lugar más apropiado es sobre la roca. Porque aunque la roca, aleluya, hay una cantidad de cosas, la roca está allí.
permanece. Cristo, fundamento de la vida misma. Aleluya. Edificó su casa sobre la roca. Se necesita sabiduría. Gloria al Señor. Cualquier ave, las aves hacen sus nidos en árboles y en otras partes. Las gallinas y todo, muchos lo hacen en el piso y otros animales, pero en cambio el águila, ¿dónde la hace? En las rocas más altas, donde aún hasta a los humanos les cuesta llegar. Y desde allá están seguras. Nos enseña de sabiduría. Y aún desde el lugar más alto pueden mirar la presa, descender y volver otra vez a su lugar. Casa, amén, sobre la roca. Sigamos. Y se descendió lluvia. Ese hombre se dio cuenta que la lluvia acontecía, que venía. Y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Ese es el prudente, el oidor prudente que oye y hace, que se ubica, que analiza todos los pormenores. Amén, que sabe que si da un golpe, sabe que si hace algo, ese algo debe tener una firmeza. Nosotros como creyentes no podemos golpear al aire, no podemos dar pasos alocados, no podemos dejarnos llevar por nuestros impulsos. Tenemos que oír a Dios y Él nos va a decir qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo. Eso es ser sabio. No hablar más de la cuenta. Un principio de sabiduría es más bien escuchar más y hablar menos. Amén. Porque en la multitud de palabras no falta el pecado. No falta la maldad. Es sabio oír al otro. Es sabio analizar las cosas, sopesar las cosas y luego dar ese paso consciente, sabiendo que tiene el respaldo de Dios. Nosotros como creyentes no somos muñequitos de pila o de, ¿cómo llama? De cuerdas que le haces aquí, luego corre y luego va y se estrella. No, no. Por favor, oigamos a Dios. Y luego entonces no oímos y viene el problema. Y cuando se está en el problema, entonces ahora se busca culpable, se busca, bueno, esta persona fue por esto, fue por lo otro. No, no, no. Cada quien es responsable ante Dios de los actos que uno haga, buenos o malos, ante su conciencia, ante la familia, ante la sociedad, ante todo, ante uno mismo. Por eso Dios nos hizo como seres morales que somos. Somos seres morales que entendemos. Si fallamos, nuestra conciencia nos dice que fallamos. Si no fallamos, también nos aprueba. Aleluya. Por eso Dios nos dotó de todo esto, seres responsables. Tenemos responsabilidades ante Dios, ante nosotros mismos, ante una sociedad. Demos gloria al Señor. Ahora miremos entonces. Aquí hay un oidor prudente que sabe que hay que pasar de oír a hacer. Que hay que tomar todas las precauciones en la vida, porque la vida se juega en las decisiones que hacemos, buenas o malas. Aleluya. Por eso se necesita la prudencia. Se necesita aprender a reposar en Dios y a oírle. Hay momentos cuando Dios dice corre, entonces corramos.
Pero cuando nos dice estad quietos y conoced que yo soy Dios, no corramos, estemos quietos para mostrar que Él es Dios y que Él es el Dios todopoderoso y que hace todas las cosas. Denle un aplauso al Señor en este momento. Pero también de este mismo capítulo nos habla de otro oidor. ¿Cuál será? El oidor insensato. Sí, ahí está. Yo no me estoy inventando nada. ¿Cuál sigue? El verso. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. También tuvo la oportunidad de escoger el terreno, de analizar. Pero el insensato hace lo que quiere. Amén. Dios da libre albedrío para que cada persona decida qué hacer. Por eso hizo con capacidad de libertad a todos. Amén. Dios le dice, aquí tienes tu vida, es como es, tienes la llave de tu vida, vete, haz lo que tú quieras, pero sabe que tienes que volver a dar cuenta. Así que tienes que saber cómo la usas. Usa la sabiduría. Te doté de eso para que puedas vivir en la vida y hacer las cosas correctamente. Si aquí está este hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Es aquel hombre que oye y sabe que lo que va a hacer está malo. Amén. No lo hace porque sea un ignorante, sino adrede, lo hace porque él sabe que en la arena no se puede construir. ¿O sí? Sabe. Se construyen los castillos y se caen a 2 o 3 días. La arena, el viento llega y todo desaparece, se va, deja de ser. Amén. Entonces este hombre, este insensato, construyó su casa sobre la arena. Él sabía que el viento iba a soplar también. Él sabía que podían venir los ríos. Él sabía que podían venir las tempestades e iban a golpear con ímpetu contra aquella casa. Y también sabía el resultado, porque el insensato sabe y conoce, sino que se vuelve, él se enfrenta y no acepta. Dice el necio, en su corazón no hay Dios, aunque él sí sabe que Dios es real. Amén. Sabe y discute que no. Aleluya. Ese es el insensato. Entonces aquí está, sabe el resultado, edificó su casa y él debía esperar también el resultado. Por eso dice el texto, sigamos, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Grande su ruina. Nosotros decidimos de qué lado estamos. Decidimos qué hacer. ¿Qué clase de oidores somos? Si somos sensatos para hacer o somos insensatos, oímos y hacemos lo contrario a lo que Dios dice. Todos podemos escoger en esta hora. Y se me va el tiempo. Sigo con el otro. El oidor creyente. Así lo llamo. El oidor creyente, cristiano de verdad. El oidor convertido. El oidor que está comprometido el 100 o más con Cristo. Aleluya. Y David nos da un ejemplo maravilloso. Salmo 32, por favor. De ese creyente oidor que oye a Dios. Y que no se queda únicamente allí oyendo. Este Salmo 32, David, después de haber pasado
por la tragedia y la devastación de su pecado. Lo dejó como testimonio para todos. Aleluya. Y nos dice, nos presenta aquí algo de cómo el pecado golpeó toda la dimensión de su ser. De tal manera que lo que estaba internamente, moralmente, lo somatizó, lo sintió en su cuerpo. Dice que mientras él cayó, guardó silencio, ocultó su pecado. ¿Qué pasó? Se envejecieron. Verso 2, por favor. 3. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día bajo el látigo de su conciencia. Porque una persona que es moral y que le funciona su conciencia tiene que ser redarguido por el pecado. No puede tomar el pecado como beber agua y quedarse tranquilo o tranquila. Hay personas que pecan y parece que no pasa nada. Han perdido la noción. Han cambiado, han desconectado su conciencia, se han cauterizado de tal manera que pecar es como tomarse un jugo. No pasa nada. A lo claro lo llaman oscuro, a lo bueno le llaman malo y no. Hay una confusión. Y hoy cuando hay una inversión de los valores y un relativismo moral, se ve esto. ¿Qué hablar de pecado hoy? Eso ya pasó, eso es arcaico. Pero para el hombre moral el pecado sí existe y es real. Amén. Y el creyente que peca debe sentirse redarguido. Debe sentir que hizo mal. Debe sentir que ha ofendido a Dios y que se ha ofendido a sí mismo. David nos muestra esto. Amén. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No podía estar tranquilo, había perdido la paz, había perdido el sosiego, se envejeció, había un decaimiento, una debilidad en su cuerpo, lo moral estaba conectado con su cuerpo también. Estaba somatizando, mostrando que el pecado hace daño, que el pecado daña, el pecado hace que uno se enferme también. Que se pierda el gusto, aún hasta por las cosas de Dios. No podía estar tranquilo con su conciencia. Pero mire, dice que se volvió su verdor en sequedades de verano. Perdió su lozanía, perdió su color, su sabor. Todo lo de Dios es tanto que en el Salmo 51 Él exclama: vuélveme el gozo de tu salvación. Eso indica que había perdido hasta el gozo de la salvación. Sí, porque la salvación trae gozo. Amén. ¿Alguien está gozoso aquí? Si estás gozoso, bueno. Aleluya. Pero mire todo esto. Pero Dios es tan bueno que cuando David había ocultado su pecado y se estaba consumiendo, había pasado aproximadamente 1 año de haber pecado con Betsabé. Y Dios le dijo a Natán: él no va a reaccionar hasta que yo lo confronte. Así que vete ahora y dile esto y esto y esto. Háblale de esta manera. Déjeme dramatizarlo un poco aquí. Señor, pero es el rey. Qué vergüenza del rey. ¿Cómo yo voy a ir allá? ¿De qué manera yo voy a hablarle? Es que no sé, David, usted sabe todo lo que él representa. Usted conoce su valentía, sus victorias. Él es el rey. Él es el ve donde él. Y viene Natán quizá pensando: ¿de
qué manera voy a confrontar al rey? Ya Dios me ha dado el mensaje, la palabra, y él debe oírla. ¿Cómo va a reaccionar? Y llegó Natán donde David. Y Dios le dio un método. Utilizó el método inductivo, una parábola, para no llegar de frente ante David, sino para prenderlo en su propio razonamiento y llevarlo y confrontarlo. ¿De qué manera lo hizo? Capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo, segundo libro de Samuel 12 estoy. Había dos hombres en una ciudad. Y David, wow, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y cuidado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja del hombre pobre, aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Se la tiró prendida a David. Un hombre que tenga conciencia, un hombre que todavía le funcione su conciencia, actúa e indujo a David a que respondiera. Miren lo que dice el texto. Entonces se encendió el furor en gran manera contra aquel hombre. David en gran manera encendió su furor contra aquel hombre. ¿Quién es? Ese hombre debe pagar. Aleluya. Vive Jehová. Mire lo que dice. ¿Dónde está el verso? Ya está ahí. Entonces se encendió el furor en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán a David: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Eso es lo que David dijo a Natán. Vive Jehová, es un juramento. Debe pagar. Es una injusticia. Eso es inaceptable. No se puede. Soy el rey, soy la autoridad, y yo decreto la pena máxima. Debe morir, es digno de muerte. Mire. Y debe pagar antes de morir la cordera con 4 tantos. Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y Natán lo estaba escuchando. Aleluya. Tenía guardado lo que Dios le había dicho. Él se había inventado la parábola. Todavía no era la palabra de Dios. Ahora viene mire lo que dice. Entonces dijo Natán a David: tú, aleluya, tú eres aquel hombre. ¿Se imagina eso? No le tembló la mano ni su voz. Tú eres aquel hombre. Y escucha, así ha dicho Jehová. Viene la diatriba del Señor. Dios de Israel, yo te ungí por rey. Le saca todos los trapitos al sol. Le canta la tabla, y David allí. ¿Cuál sería la relación? Es el rey. Tiene su corona sobre su cabeza, tiene su ejército, tiene todo ahí.
¿cómo iba a actuar ante la voz de Dios? ¿Se iba a rebelar? ¿Iba a matar al profeta? No. Él no lo hizo. Sino que cuando terminó de oír la voz de Dios, tuvo que doblarse y reconocer y decir: he pecado. Yo reconozco que he pecado. Sí, yo acepto lo que el Señor me ha dicho. Es tanto, pongo mi vida en sus manos, yo debo morir. Pero el profeta dice: no. Él ha redimido tu pecado. No vas a morir, pero tu pecado no va a quedar sin ser castigado. Aleluya. Dios también ha quitado, ha redimido tu pecado. Y el hijo que engendraste de ese pecado va a morir. Y en tu casa nunca, la espada no se va a quitar. Lo que hiciste en oculto, yo voy a hacer que salga a plena luz. Y empieza el Señor a mostrarle todo. Y ahí es donde sale ese maravilloso Salmo 51, donde David, humillado en toda su extensión. Y el Salmo 32, donde él muestra: por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Sí, el creyente, sí, en un momento puede pecar, puede volverse, puede hacer alguna situación, pero debe tener un corazón dispuesto para oír la palabra de Dios y tener ese suficiente valor para volverse a Dios y reconocer, decirle: Señor, sí, yo he pecado, yo no le voy a echar culpa a nadie, yo no voy a mirar a la derecha o a la izquierda o culparte a ti. Yo soy el culpable, solo yo he hecho esto, he hecho lo otro. Es un oidor creyente que oye a Dios y reacciona, y en vez de exaltarse se humilla y le pide misericordia y le pide gracia, le pide esa gracia al Señor. Y es lo que necesitamos todos. El verdadero creyente oye a Dios y permite que esa palabra lo quebrante, permite que esa palabra lo tire al piso, que esa palabra lo haga levantar un ruego ante Dios y le pida perdón y le pida misericordia. Mire el Salmo 32, versículos 7 y 8. ¿Cómo quedó David con esto? Ya estoy terminando. Es interesante esto. Salmo 32, versículo 7. Versículo 8, por favor. Y 9. Ya después de eso, cuando Dios lo restauró, David escribió esto, el versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré entender. Dios se presenta como ese maestro, como ese rabino, ese didáscalo, que le dice a David: te haré entender, aleluya, y te enseñaré el camino que debes andar. Él como maestro, pero también hay un método. ¿Cuál es el método que Dios usaría para enseñarle a David después de su fracaso? Dice: sobre ti fijaré mis ojos. Es decir, vas a quedar tan sensible a mi voz, a mi llamado, que con solo yo fijar mis ojos a ti, tú vas a entender mi voluntad o lo que yo quiero. Un lenguaje no verbal, como hablan muchos teóricos hoy. Ahorita volvemos allá. Me dan un momentico, versículo. No seáis como el caballo. Aquí se contrapone con este verso. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios le dice a David: después de este trato, yo con solo mirarte,
Todos conocemos el lenguaje verbal. Nosotros como padres lo practicamos, como esposos, los hijos o alguien. Con solo uno mirarles a ellos, uno puede estarles diciendo muchas cosas y ellos se entienden. ¿Cuántos han usado eso? Con solo mirar a usted, ya ellos saben que algo está bien o algo está mal, o hay una aprobación o hay una desaprobación, un lenguaje no verbal. Entonces Dios, aquí el método que utilizó con David, te voy a dejar tan sensible, es que David le pidió que le cambiara el corazón. Amén. Que le pusiera un espíritu nuevo, que lo cambiara totalmente. Y va a quedar tan sensible que Dios le va a enseñar el camino, le va a mostrar, y con solo fijar sus ojos, Él debe entender. Y nosotros como creyentes debemos seguir ese ejemplo, a ser tan sensibles a Dios que no necesitamos que Dios nos sujete con cabestro para poder entender lo que Él quiere, como los mulos o como los caballos, que hay que darles duro, que hay que alarles, que hay que golpearles. No, no somos en ningún momento enfermos, no somos masoquistas, no somos, ¿cómo llamamos esa otra cuestión? No nos acerquemos a Dios por garrote, porque nos golpea o porque tengamos que tener un sufrimiento. Con solo Dios guiñarnos su ojo, déjeme utilizar esta metáfora, debemos entender cuál es su voluntad o lo que Él quiere, y nos irá bien. Por eso se logra teniendo intimidad con Dios. Ya han aprendido. Ahora ustedes que están allí, todos ya deben saber en qué grupo, en qué clase de oidor es usted. ¿Qué clase de oidor es usted? Amén. Usted debe ubicarse. Amén. Y el llamado es que no sea un oidor duro de corazón. Amén. Ni olvidadizo, ni que se engañe a sí mismo. Amén. Ni duro de corazón, ni insensato, sino que seamos unos oidores que prudentes. Amén. Y unos oidores creyentes, que cuando Dios nos hable, le oigamos y hagamos, y tomemos todas las precauciones, porque somos quienes nos beneficiamos con oír la voz y hacer lo que Él quiere. Y en razón a eso, entonces, quedar tan sensibles que Dios puede hablarnos con un susurro o simplemente guiñarnos el ojo y ya uno saber cuál es la voluntad de Dios. No necesitamos que nos metan a la cárcel para poder entender que Dios quiere lo mejor de nosotros. Joven que estás aquí, no necesitas caer en la droga, caer o estar arrastrado por allí para saber que Dios te ama, que tus padres te aman. Escucha hoy vuélvete a Dios. Hoy entiende lo que Dios quiere contigo. Estén en pie, por favor.